Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica presenta la figura e l'opera di Giovanni il Battista. El Evangelio de este Egli domingo presenta indicò la ai suoi figura y la obra de contemporanei Juan el Bautista, un que itinerario di señaló a fede sus simile contemporáneos a un quello che itinerario l'Avvento de fe propone a noi, similar al que el che ci Adviento prepariamo nos a propone a ricevere il Signore nosotros, nel que nos Natale. preparamos para recibir al Señor en Questo Navidad. itinerario di fede Este itinerario de è fe es un un itinerario di itinerario de conversione. conversión. Che cosa significa la parola ¿Qué conversione? significa la palabra conversión? Nella Bibbia vuol En la dire Biblia quiere anzitutto decir cambiare ante todo direzione e cambiar de orientamento dirección y e orientación quindi anche y por cambiare tanto il modo di cambiar pensare. nuestra manera de pensar. Nella vita morale e En la spirituale, vida moral y espiritual, convertirse significa rivolgersi dal male al pasar del bene, mal al dal bien, peccato all'amore del di Dio. pecado al amor de Dios. E questo Y è esto quello che insegnava il es Battista, lo que enseñaba el che nel Bautista, deserto que en della el Giudea desierto de Judea proclamava un battesimo di proclamaba un conversione bautismo per de il perdono dei conversión peccati. para el perdón de los pecados. Ricevere il battesimo Recibir el era segno bautismo era un esterno signo e externo y visibile della visible de la conversione conversión di coloro de che quienes ascoltavano la sua escuchaban su predicazione e si predicación decidevano a fare y decidían penitenza. hacer penitencia. Quel battesimo Ese bautismo avveniva con l'immersione tenía lugar con la nel Giordano, inmersión nell'acqua, en el ma agua esso del Jordán, risultava inutile, pero era era un segnale inútil, soltanto, era e solo una risultava señal, inutile se non c'era la resultaba inútil disponibilità sin di la pentirsi voluntad e cambiare de vita. arrepentirse y de cambiar de vida. La conversione La comporta il conversión dolore per i implica peccati commessi, el dolor de los pecados il cometidos, desiderio el di deseo de liberarsene, il liberarse de ellos, proposito el di escluderli propósito per de sempre dalla excluirlos propria para vita. siempre de la propia vida. Per escludere il Para peccato excluir el bisogna pecado rifiutare hay que anzitutto ciò rechazar che è también legato ad todo lo que esso, está relacionado le con cose che él, sono legate al las cosas peccato, que están relacionadas con el pecado. e cioè Es decir, bisogna rifiutare hay que rechazar la mentalità la mondana, mentalidad la mundana, stima eccessiva delle comodità, el apego excesivo a l'estima las eccessiva del comodidades, piacere, del el apego benessere, excesivo al placer, al delle bienestar, a ricchezze. las riquezas. L'esempio di questo El distacco ejemplo de ci este viene ancora una desapego volta nos lo dal Vangelo ofrece di oggi una vez más el nella figura Evangelio di de Giovanni il hoy en la Battista, figura de Juan el un uomo Bautista, austero un hombre che rinuncia al austero superfluo que e renuncia ricerca a lo l'essenziale. superfluo y busca lo esencial. Ecco il primo Este es aspetto el della primer conversione, aspecto de la conversión, distacco dal desapego peccato del e dalla pecado y de la mondanità. mundanidad. Incominciare un cammino Comenzar un di camino distacco de da queste desapego de cose. estas cosas. L'altro aspetto El della otro aspecto de la conversione è conversión la fine del cammino, cioè y el final la del camino ricerca di Dio e es del suo la regno, búsqueda de Dios y de su reino, distacco dalle desapego cose de las mondane cosas e mundanas ricerca y Dio búsqueda de e del suo Dios y regno. de su reino. L'abbandono delle El comodità e delle abandono de las mentalità mondane non comodidades y la è mentalidad fine in se mundana no es stesso, un fin en sí non mismo, è un ascesi no es una solo ascesis per fare penitenza. solo para hacer Il penitencia. cristiano non fa il El fakiro, cristiano no hace de è un'altra fakir, cosa. es otra Non cosa. è un fine in se stesso il No es un distacco, fin en sí ma misma è el desapego, finalizzato está al finalizado conseguimento di qualcosa di più a la grande, obtención de algo más cioè il grande, regno di es Dio, decir, al la reino de comunione con Dios, Dio, la comunión con Dios, l'amicizia con la Dio. amistad con Dios. Ma questo non è Pero esto no facile, es perché fácil sono tanti i porque legami che ci tengono son vicini muchas al las peccato ataduras que nos e mantienen non è cerca del facile. pecado y no es La fácil, ¿eh? tentazione La sempre tentación siempre tira tira giù. hacia abajo. E le cose, i legami che ci tengono vicini al Y las peccato, ataduras que nos l'incostanza, mantienen lo cerca del scoraggiamento, pecado es la la inconstancia, malizia, el gli desánimo, ambienti la nocivi, malicia, el mal i cattivi ambiente y esempi. los malos ejemplos. A volte A veces è troppo debole es la muy spinta che débil sentiamo verso il el Signore, impulso que che sentimos sembra hacia el quasi Señor che Dio taccia. y parece casi como Ci si Dios sembrano callara. lontane e irreali Nos le sue parecen promesse di lejanas e irreales consolazione, sus promesas de come l'immagine del consolación, pastore premuroso como la imagen sollecito del pastor che risuona diligente y oggi nella lettera di solícito que Isaia. resuena hoy en la lectura de Isaías.
Y entonces sentimos la tentación de decir que es imposible convertirse de verdad. ¿Cuántas veces hemos experimentado este desánimo? No lo logro, comienzo, pero luego vuelvo hacia atrás. Y esto es feo. Es posible, es posible. Pero cuando te viene questo pensiero di cuando te llega este pensamiento de desánimo, no permanezcas allí. Es como estar en las arenas movedizas. Las arenas movedizas precisamente de una existencia mediocre. ¿Qué podemos hacer en estos casos donde uno quisiera ir, pero siente que no lo logra? En primer lugar, recordar que la conversión es una gracia. Nadie puede convertirse con sus propias fuerzas. Es una gracia que te da el Señor. Por lo tanto, hay que pedir a Dios la fuerza. Hay que pedir a Dios que nos convierta. Que verdaderamente nosotros podemos convertirnos en la medida en que nos abrimos a la belleza, a la bondad y a la ternura de Dios. Piensen en la ternura de Dios. Dios no es un mal padre, un padre malo. No, es tierno. Nos ama mucho. Como el buen pastor que busca a la última oveja de su grey. Es amor. Y la conversión es esto, es una gracia de Dios. Tú comienzas a caminar, porque es Él quien te mueve a caminar. Y tú verás cómo Él llegará, reza, camina, y siempre se dará un paso hacia adelante. Que María Santísima, a quien pasado mañana celebraremos como la Inmaculada, nos ayude a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad para abrirnos a Dios, a su palabra y a su amor que regenera y salva. Angelus Domini, nunciavit Mariae. E per concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona ei Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, saluto saludo tutti voi presenti a todos ustedes que están aquí in presentes questo
este mal tiempo. Tienen mucho valor. Romanos, peregrinos y todos los que están conectados a través de los medios de comunicación. Como ven, en la plaza se ha montado el árbol de Navidad. El pesebre lo están preparando. En estos días, también en muchas casas se preparan estos dos signos de la Navidad para la alegría de los niños y también de los grandes. Son signos de esperanza, especialmente en este tiempo difícil. Hagamos lo posible para no detenernos en el signo, sino de ir hacia el significado, es decir, a Jesús, el amor de Dios que en nosotros se ha revelado. Ir a la bondad infinita que ha hecho resplandecer en el mundo. No hay pandemia, no hay crisis que pueda apagar esta luz. Dejémosla entrar en nuestro corazón. Extendamos la mano a quien tiene más necesidad. De este modo, Dios nacerá nuevamente en nosotros, en medio de nosotros. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Sono bravi quelli dell'Immacolata. Son muy buenos los de la Inmaculada, dice el Papa mirando a los fieles en la plaza. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado al Santo Padre que ha comentado el Evangelio de este segundo domingo de Adviento y ha concluido pidiendo que María Santísima, a quien pasado mañana, el día 8, celebraremos como la Inmaculada Concepción, que ella nos ayude a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad, dijo el Papa, para abrirnos a Dios, a su palabra, a su amor que regenera y salva. Y obviamente el Papa recomendó varias veces que se pida a Dios la gracia de la conversión, que con nuestras solas fuerzas no podemos, sino que debemos pedirle a Dios. Luego nosotros damos el primer paso y Él saldrá a nuestro encuentro. Y que también sentimos la tentación de decir muchas veces que es imposible convertirse de verdad. En lugar de convertirnos del mundo, corremos el riesgo de quedarnos en esas arenas movedizas. La llamó el Papa de una existencia mediocre. Aquí termina la transmisión, amigos oyentes. Les deseamos también nosotros un feliz domingo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.